Buenas tardes, alumnos y alumnas. El tema del día de hoy tiene que ver con la cultura occidental medieval y el rol de la Iglesia Católica durante el periodo conocido como Edad Media. Bien, la conformación de la cultura occidental o de la cultura medieval, como podemos ver en este esquema, es una fusión de tres culturas o tradiciones distintas. Por una parte, el aspecto germánico, el aspecto cristiano y el aspecto greco-romano. Cada una de estas tradiciones o culturas va a legar cosas a esta civilización medieval. Incluso muchos de estos elementos van a ser transmitidos a nuestra civilización actual y forman parte de nuestra vida, ¿cierto?, cotidiana. En el caso de los germanos, su principal aporte tiene que ver con el aspecto político. Los germanos tenían un sistema político basado en la monarquía, es decir, ellos eran gobernados por reyes. Y este mismo sistema de gobierno se va a mantener durante la Edad Media. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la guerra. La guerra era un elemento sumamente importante dentro del mundo bárbaro, de modo que utilizaban este recurso muchas veces como vía de solución de conflictos, ya que no eran muy dados al diálogo. En el caso del cristianismo, que corresponde, ¿cierto?, a esta religión que va a nacer dentro del Imperio Romano y que con el paso del tiempo se va a transformar en la religión oficial del imperio, vamos a tener que esta va a ser la religión predominante durante el periodo de Edad Media, y aquí tenemos, ¿cierto?, este concepto de la fe en un solo Dios y derivado del cristianismo de alguna manera, vamos a tener la iglesia, que va a ser una de las principales instituciones durante el periodo de Edad Media por los múltiples roles que va a cumplir. Por último, tenemos el aporte grecorromano, que combina, ¿cierto?, la cultura griega y la cultura romana, donde tenemos el derecho, el famoso derecho romano, ya que van a ser precisamente ellos los primeros en establecer un código de leyes escritos y en valorar la importancia de que las leyes se encuentren, ¿cierto?, escritas para que sean de conocimiento de todas las personas. También vamos a tener el tema del latín, que es el idioma hablado por los romanos y que se va a seguir hablando durante la Edad Media, principalmente vinculado al ámbito religioso, y que también va a ser el origen de muchos idiomas que existen actualmente. Y finalmente, el tema de la filosofía. Bien, el segundo aspecto que vamos a abordar en esta clase es la Iglesia Católica. Como bien mencionamos, el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del Imperio Romano y a partir de él va a surgir una nueva institución que va a ser la Iglesia. Incluso los bárbaros o germanos, que en un principio no eran cristianos propiamente tal, van a terminar adoptando el cristianismo. De modo que la sociedad medieval en general va a ser una sociedad cristiana, donde la población en su conjunto va a profesar esta religión. Y además, ¿cierto?, la iglesia no solo va a estar asociada al aspecto religioso, ¿ya?, sino que a otros múltiples aspectos. Lo primero que vamos a revisar es la organización de la iglesia. A la cabeza de lo que es la Iglesia Católica vamos a tener la figura del Papa, que es la máxima autoridad, ¿cierto?, de la Iglesia Católica. Y bajo
bajo el Papa vamos a tener el clero. El clero va a ser el conjunto de personas consagradas a la vida religiosa. Dentro del clero vamos a tener a los obispos, sacerdotes, monjes, monjas, frailes, etc. O sea, todas las personas que tienen una vinculación con el mundo religioso y que forman parte de él. Este clero se va a dividir en clero secular y clero regular, que en el fondo tiene que ver con los miembros del clero que vivían en contacto con las personas comunes y corrientes, y aquella parte del clero que decidía vivir aparte y no tener contacto con las personas comunes y corrientes. Los que van a compartir con la población común se van a denominar como clero secular, y aquellos que van a decidir vivir apartados se van a conocer como clero regular. Acá tenemos imágenes de algunos lugares en los cuales habitaba el clero regular, que eran los que decidían vivir aparte. Una imagen de un monasterio en España y algunas imágenes de algunas abadías, que también eran otros lugares donde ellos vivían y realizaban sus actividades. ¿Cuáles van a ser los roles que va a cumplir la Iglesia Católica durante la Edad Media? Bueno, tenemos un rol económico. La Iglesia en este periodo tenía tierras, ya habían terrenos pertenecientes a la Iglesia Católica. Estos terrenos, de alguna manera la Iglesia podríamos decir que los arrendaba, ya sea para personas que decidían ocupar estos espacios para vivir o para trabajar, y por lo tanto a partir de ello la Iglesia, ¿cierto?, recibía un pago, recibía dinero. Otro rol bastante importante va a ser el tema cultural. En esta época, los miembros del clero eran prácticamente uno de los pocos grupos que sabía leer y escribir, que tenía acceso a los libros, que dominaba la cultura. Por lo tanto, la educación durante la Edad Media de alguna forma estuvo a cargo de los miembros del clero. Ellos eran los que enseñaban en las escuelas y luego, ¿cierto?, en las universidades. Además, realizaron una labor muy importante, que era el tema de copiar libros. Como acá aún no existían ni la fotocopiadora ni la imprenta, para masificar el conocimiento, los monjes se dedicaban a copiar los libros a mano y de esa manera generar más copias de estos libros para que se pudieran difundir. Y estamos hablando de que no solamente copiaban textos religiosos, sino que también de otras materias. En el plano político, los reyes y la iglesia tuvieron una relación muy estrecha, ya que se ayudaban mutuamente. El papa era la persona encargada de coronar a los reyes y de esa manera legitimar su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un rey fuera reconocido por la población común como tal, tenía que ser coronado por el Papa. Si el Papa no hacía este acto de coronación, ese rey no era considerado como legítimo, como auténtico, y por lo tanto no era respetado ni obedecido por las personas. Y finalmente el aspecto religioso, que obviamente tiene que ver con la difusión del cristianismo y algunos sacramentos como el bautismo, la comunión y el matrimonio. Acá tenemos dos imágenes. La de la parte superior representa, ¿cierto?, la coronación. Aquí vemos al Papa coronando un rey y está vinculado obviamente al aspecto político. Y la imagen, ¿cierto?, de abajo tenemos un par de monjes ahí escribiendo, ¿cierto?, asociado a este rol
cultural que tuvo la Iglesia en la Edad Media.